Bien, vamos a empezar sin premura para no demorarnos mucho con esta situación en cuanto a la clase del día de hoy. Pero 2 minutitos voy a tomarme para conversar con ustedes y hacerles una recomendación, ¿sí? Por favor, yo les voy a agradecer que cualquier problema que tengamos dentro del salón o cualquier circunstancia que se suscite en cuanto al proceso de enseñanza, lo discutamos primero conmigo y luego con la escuela, ¿no? Por ahí me he enterado que nuevamente los alumnos de neonatología están con esas circunstancias, ¿no? Y lastimosamente pues son las mismas personas de siempre. Entonces, yo les pido a ustedes que como salón, cualquier circunstancia lo discutamos porque tenemos la mesa aperturada. Y yo pienso que no podemos permitir que los niveles se sobrepasen. Entonces, esa era la observación hacia ustedes y tienen una delegada, o si no personalmente, expresen lo que ustedes quieran de acuerdo al proceso de enseñanza-aprendizaje y pues lo discutimos, porque la idea y el objetivo, pues es ese, la idea y el objetivo es de que ustedes vayan a ser buenas profesionales. Bueno, eso siempre es mi objetivo. ¿Listo? Vamos a empezar la clase que es bastante extensa, no hay una lectura complementaria porque es más suficiente con las presentaciones que tenemos. Ok. Bien, como siempre, vamos a expresar nuestra querencia, si es que podríamos hablar o mal hablar, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos haciendo día a día o lo que vamos a hacer día a día, cómo debemos apasionarnos de nuestra labor. Y con ese apasionamiento debe ir de la mano con nuestros conocimientos y la mejor calidad que expresemos día a día para un beneficio, un bienestar madre-niño, ¿no? Y ahí vemos cómo es la satisfacción en tiempos de pandemia, la adaptación que hemos tenido, cómo no dejamos de hacer las cosas importantes porque esos son el futuro de nuestro país. En la clase práctica, cada grupo vamos a ver un video muy, muy interesante que nos va a hacer reflexionar sobre cuál es la labor que estamos realizando y cómo deberíamos nosotros. Los alumnos nuevos, por favor, no me tengan miedo. Me han dicho por ahí que doy miedo, dicen entonces que tiemblan cuando están en la clase, cuando les pregunto. Bueno, me han hecho elevar la autoestima porque hace mucho tiempo que no causaba esa sensación en el sexo opuesto, ¿no? En el buen tono de la palabra, por favor. Bien, y algo importante que decía Michel Oden, que es un ginecólogo francés, que él, como alguna vez les he manifestado, es de la corriente del parto humanizado, ¿no? Yo nunca estoy de acuerdo con el parto humanizado porque somos humanos y nunca deberíamos enfatizar eso, porque nuestra función juntamente es sensibilidad, ¿no? Hacia nuestros pacientes. Y dice, para cambiar el mundo primero debemos cambiar la forma de nacimiento. Y qué interesante, miren ustedes, y no solamente debería ser la forma de nacer, sino la forma de llevar la gestación, para crear ciudadanos de primer nivel, ciudadanos con todo el potencial necesario para poder cambiar este país que tenemos tan rico y que evidentemente pues ¿no? el mal nacimiento causa ese tipo de situaciones. Porque si nosotros vamos a recordar, ¿no? Como parto normal, hablamos aquel de comienzo espontáneo, bajo riesgo, ¿no? Que tanto sea que sea un parto tranquilo desde que inicia hasta la finalización, que es el nacimiento, de presentación cefálica, 37 a 41 semanas de edad gestacional, y que la madre y el niño estén en buenas condiciones. Pero haciendo la salvedad de que nosotros ya conocemos que no es igual 37 a 40 semanas. Hay un abismo de diferencia. Y que ustedes como obstetras deben siempre tratar de que su parto termine en 40 semanas, porque es beneficio para nuestro neonato. Y que evidentemente debe haber razones muy, muy válidas para poder intervenir en el proceso natural. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros, dentro de nuestra cabecita, no debe impregnarse los motorcitos para darle mayores contracciones, para relanzar los cuellitos del útero y todas las artimañas que ganamos o que aprendemos en el hospital para adelantar el trabajo de parto. Porque para la Organización Mundial de la Salud, a la luz de la evidencia, pues el parto o el nacimiento no es una enfermedad, simplemente es algo natural, es algo que nosotros solamente supervisamos, porque del 100% de los partos, el 90% de los partos son normales. ¿Qué hacemos? Seguir la fisiología del parto, seguir la adaptación extrauterina y simplemente vigilar y supervisar de que no haya una desadaptación durante todo el proceso.
El 10% que resta, pues el 9%, si yo a ese niño le ayudo de cierta manera con lo principal que es la ventilación, pues ese niño se vuelve al carril de la adaptación y sigue sin ningún problema. Pero hay un 1% que va a tener la necesidad de que nosotros intervengamos o una reanimación avanzada. Pero ese 1% amerita que yo esté súper preparado para esto. Porque ese 1% puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, puede ser tu familiar. Y yo creo que cada uno de nosotros, al poner la expectativa en un tratamiento, pues uno quiere lo mejor para su familiar y para todo el país. Cuando hablamos del proceso de atención inmediata, hablamos de todo el conjunto de actividades, intervenciones, procedimientos que se realizan en el neonato durante las 2 primeras horas de vida, con el fin de evitar o de prevenir cualquier tipo de dificultad en la adaptación uterina, cualquier tipo de complicaciones, secuelas, incluso hasta muerte. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos la valoración de recién nacido, nos permite entender en qué situación se encuentra ese neonato, en qué situación está y qué probabilidades tiene a la desadaptación en el corto plazo, incluso para una toma de decisiones. Y cuando me encuentro yo en algún neonato con complicaciones, pues evidentemente yo voy a tomar una determinación, pero vamos a ver que esta desadaptación puede presentarse durante todo el proceso del trabajo de parto, antes, durante y después del nacimiento, y que necesito ser detectado inmediatamente para hacer una acción terapéutica. Dentro de las consideraciones generales de la atención neonatal, siempre ustedes se van a acordar del principio de anticipación. Para mí el principio de anticipación es el gol de oro en nuestra atención, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Prevenir todas las circunstancias, nunca dejar de pasar, nunca ser una persona de continuismo ni de rutina. Siempre estandarizar nuestros criterios y tratar de seguirlos para que haya un buen resultado. Recordar que las áreas de atención neonatal son áreas de alto riesgo, por lo tanto siempre debemos cuidarlas y como tal no permitir pues, que todo el mundo pase como si fuera el mercado. Oportunidad de atención. ¿Qué es la oportunidad? Es cuando debo hacer en el momento que debo hacer, basado en mis conocimientos, habilidades y destrezas. Un seguimiento activo, ver cómo está, no solamente mi gestante, ver también al neonato, cómo está lactando, cómo se encuentra, actitud, forma, posición, los reflejos, si está bien, está abrigado. Todo eso tengo yo que ver de paso cuando hago mi seguimiento con mi puérpera. No debo desprenderme que yo soy madre, no. Hay binomio madre-niño y pertenezco a un equipo de trabajo. Disponibilidad de material médico, medicamentos e insumos, toda preparación, anticipación y preparación, que todo tiene que estar acorde antes del parto para las eventualidades y mucho más si encuentro algún factor de riesgo. Que la familia debe participar, si yo soy consciente de que sé hacer las cosas y las hago bien, pues no debo tener miedo. Al contrario, el esposo, el papá, la mamá, quien quiera que esté la gestante, pues me va a ayudar en la parte del apoyo emocional. Monitoreo y vigilancia de los indicadores. Siempre no debo desligarme de mi epidemiología, porque eso me va a indicar cuáles son las patologías frecuentes en mi zona y sobre todo los riesgos de mortalidad. Entonces, siempre estar pendiente de mis indicadores, ¿no? Que la atención inmediata debe ser dada por un profesional, sí, pero ustedes van a llegar en un momento en el cual no va a haber personal profesional a su lado, sino deben capacitar constantemente. Y ese es el éxito del trabajo. Cuando ustedes estén lejos en otro sitio y vean de que el personal es reducido, hagan capacitación. Cuando tú capacitas, aprendes el doble. Porque te permite estudiar y te permite hablar y te permite capacitar, entonces estás aprendiendo el doble. Entonces, enseñen a la gente. Si ustedes son súper capacísimos, ¿no? En cualquier área que tengan, nunca se guarden su información. Siempre traten de ser dadivosos con la información y enseñar al resto de la gente. Vuelvo a recalcar de quien enseña aprende el doble. Vigilancia de la mortalidad neonatal, sí, hay que tener presente como indicadores para ver de qué se mueren nuestros niños, para nosotros mismos tomar una serie de determinaciones, ¿no? Dice, valoración de la condición de alimentación temporal. A ver qué dice acá, dice, procedimientos específicos del nacimiento. ¿Qué vamos a hacer cuando comienza a nacer? Lo primero, cuando nace el bebé, tenemos que hacer una valoración de la forma de nacimiento,
cómo están haciendo, y lo primero que debo ver yo es que este niño respire o llore. Si tiene un llanto vigoroso, chilla fuerte, entonces yo sé que hay una buena adaptación cardiorrespiratoria y que todos los procesos fisiológicos feto-neonatal han sido los más correctos, tanto a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. Entonces debo yo simplemente que hacer, observarlo, mirar su tono, que también es muy buen tono, presenta si está llorando, y la edad gestacional, en forma grosera, y sobre todo ver si no tiene alguna patología o si no tiene una malformación congénita, ¿sí? Luego de que ya he valorado, lo pongo inmediatamente, lo voy secando, lo seco bonito desde la cabeza, excepto la palma de las manos, y lo pongo en contacto piel a piel, ¿no? Esperando a que vaya a ser el corte oportuno del cordón, que como nosotros sabemos se realiza más o menos a los 2 o 3 minutos después de haber, o cuando deja de latir el cordón, que es el tiempo suficiente para ¿qué? Para que pase la cantidad de sangre de la madre del niño, más o menos entre 35 a 45 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Y que va a ser las reservas del niño para su adecuada reserva de hierro, y que alcance hasta los 6 meses. ¿Se acuerdan que yo les puse un problemita, no es cierto? Les puedo volver a poner otro problema igual del cordón umbilical, o del del corte oportuno del cordón umbilical. ¿Quién está encargado de realizar todo este tipo de situaciones? Pues el profesional, en este caso el neonatólogo, el pediatra, la enfermera o cualquier personal que esté capacitado. ¿Qué procesos tengo que hacer específicamente? Pues bueno, primeramente prevenir la pérdida de calor. Ya nosotros en neonatología hemos hablado de lo que es la termorregulación, ¿no? que es la capacidad que tiene el neonato de mantenerse en equilibrio, en donde la pérdida de calor sea igual a la ganancia de calor, pero sabemos que el neonato pues pierde calor rápidamente, ¿no? Que su termorregulación es bastante pobre, que sus reservas de glucosa pues súper pobrísimas son, porque solamente se queda con la glucosa circulante de la madre durante el nacimiento, y que recién a partir de las 2 horas va a utilizar su glucógeno de reserva. Entonces, para prevenir la pérdida de calor, ¿qué tengo que hacer? Principio de anticipación. ¿La sala de parto a qué temperatura tiene que estar? 26 grados. 24 a 28. 24 a 26 grados centígrados, nuestra salita Según la guía. Según la guía, poner los campos a precalentar, la ropita a precalentar, el material tiene que estar aún, porque tenemos pérdidas de calor a través de diferentes mecanismos: convección, evaporación, radiación, ¿y qué más? Conducción. Conducción. Esos son los mecanismos. La aspiración de secreciones de vías aéreas, pues no siempre vamos a hacer la secreción, acordémonos. No es la rutina, por si acaso. Mientras menos agresión, menos instrumentalización, mucho mejor. Solamente aspiramos en el caso que sea necesario, mucha cantidad de flema, líquido verde meconial, recién hacemos la aspiración, primero boca y luego nariz. ¿Ok? Luego de eso vamos a colocarlo en el vientre materno, lo colocamos en el pechito de la mamá, contacto piel a piel. Más o menos el contacto piel a piel nunca es independiente de la lactancia materna, por si acaso. Pues el contacto, desde que tú lo colocas al bebé hasta que termine la lactancia, ese es el contacto piel a piel. No es independiente de la lactancia materna. ¿Cuánto más o menos dura? De 45 a 60 minutos, porque después que tomó su teta o su lactancia materna precoz, recién lo retiramos para hacer los siguientes procedimientos. Por ejemplo, Berman, un estudioso, un médico estudioso, pues se encargó de ver la fisiología de adaptación extrauterina, ¿no? Y él dijo, en estos tiempos, a través de mi estudio, más o menos se termina, ¿no? Que después de haber pinzado a los 2 o 3 minutos el cordón, ¿no es cierto? Va a ser la siguiente patología, va a ser los siguientes cambios fisiológicos, ¿ok? Previamente el cordón se tiene que hacer con un material siempre aséptico, ¿no? Evitar el cortarlo con cualquier tipo de material, ¿no? 2 a 3 centímetros de la base del ombligo, se hace la sección, se le pone su clamp, muchos le ponen un poquito de alcohol, pero sabemos que el alcohol de 70 grados no es un antiséptico para el cuidado del cordón. Mantenerlo limpio y seco y por encima del pañal. La leche materna también se le había estado echar al cordón umbilical, pero se ha determinado de que causa un retraso en la caída del cordón umbilical. Así es que simplemente mantenerlo y seco y seco. Ahí vemos nosotros del estudio que le decía. Van Rieting, él habló de qué pasaba
¿Qué pasaba con en este caso, con la placenta? Mire que cuando nace la placenta todavía sigue pasando cantidad de sangre importante. A los 2 minutos ya está más o menos cediendo y a los 3 minutos más o menos ya no pasa sangre porque ya se cerró el circuito. Entonces ahí cortamos, pinzamos y lo pasamos. 35, 40. ¿Cómo era la pregunta, señorita López? A ver, si usted se acuerda de neonatología. ¿Cómo, profesor? ¿A qué se Tenemos refiere? un neonato de 4 kilos de peso de nacimiento, perímetro cefálico, perímetro torácico, listo el cordón umbilical. ¿Qué cantidad de sangre pasa de la madre al neonato? Se multiplica el kilo de peso por 35 o por 40. En este caso tendríamos dos resultados probables. Muy bien, todavía se acuerda de neonatología. Bien, a los 15 minutos, según Niels Berman, determinó que el neonato, pues, una vez que esté en contacto piel a piel, porque sabemos que cuando nace el neonato está totalmente activo, ¿no? Por la cantidad de catecolaminas que ha producido. Entonces está activo, si se acuerdan del primer periodo de Desmond, está taquicárdico, taquipneico, totalmente irritable, está todo hiperkinético, ¿no? A los 15 minutos el bebé ya se comienza un poquito a adaptar, levanta su cuellito, comienza a hacer movimientos de succión de la mano y el hociqueo. Y por eso no limpiamos, no secamos la palma en la mano, porque después vamos a ver que a los 34 comienza a dolerse la manito y comienza a hacer movimientos mano-boca. Dice que a los 40 minutos, como tiene sus músculos del cuello bastante fuertes y tiene el reflejo de la marcha automática, o sus piecitos comienza a reptar en la panza de la mamá. Y comienza a levantar la cabecita y comienza a reptar para llegar a la teta. Pero su visión también es bastante pobre. Dese cuenta que solamente él puede detectar colores negro y blanco, no más, y a una distancia de 20 centímetros. Entonces él comienza a ver, y como ve la teta que está pigmentada, entonces, y con el olor que va liberando las glándulas de Montgomery, la mamá se va acercando a la teta y a los 55 minutos más o menos, dice según el promedio, se prende la teta y comienza a hacer una succión efectiva, sin que nadie lo ayude. Entonces esa es la fisiología de lo que representa el contacto piel a piel. Una vez que el bebé ya comienza a lactar ese calostro rico, que es la primera vacuna del bebé, rico en gran cantidad de elementos, sobre todo de inmunoglobulinas, vamos a ver que ya suelta la teta y es el momento indicado para hacer todas las profilaxis. Lo primero que debemos hacer siempre es identificar al neonato. No sé si hacerlo en el momento del nacimiento o hacerlo al final de la lactancia. Yo pienso que si es un sitio donde hay bastante afluencia de neonatos, hacerlo al principio del nacimiento, en donde colocamos y fíjense que somos discriminativos, porque dice para la mujercita rosadito y para los hombres celestito. ¿Por qué no para los hombres rosadito? Capaz va con nuestra personalidad, no sé. Entonces, pero ya desde niños somos medio discriminativos. Hay que identificar en la pulsera el nombre, apellido de la madre, la fecha, la hora de nacimiento y el sexo del recién nacido. Muy importante, identificación. Yo me acuerdo que ha habido, hace pocos días, yo leí en el periódico que una señorita estaba denunciando al hospital de 21 años, porque sus papás no son sus papás. ¿Ya? ¿Y cómo salió? Porque su hermano necesitaba un trasplante de médula, me parece. Entonces hicieron el ADN a toda la familia para ver quién era compatible. Y resultó que ella salió su ADN no compatible con su papá ni con su mamá. Uno no son sus papás o dos son del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ella pensó que más que no eran sus papás. Entonces cuando indagó en el hospital, resulta de que en el hospital se equivocaron y lo cambiaron de cuna, les cambiaron de manilla y sus verdaderos papás estaban en otro lado y está haciendo una denuncia por un montón de plata porque pues la han perjudicado. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en la identificación del neonato. Luego hacemos las profilaxis necesarias para la infección ocular, y hemos dicho para las principales ETS de las mujeres gestantes en nuestro país, que deberíamos ponerle eritromicina, tetraciclina, gentamicina, bueno, por si acaso le pone, ¿no? Porque la clamidia es el primer neonatal. La vitamina K es importante, miren ustedes la dosis para el recién nacido 1 miligramo y para el pretérmino
0.5 en el tercio anterior de la cara del muslo. ¿Por qué en el muslo? Le dicen, le preguntaron. Porque para colocar es una inyección profunda, intramuscular profunda, y necesitamos músculo, ¿no? Entonces, o bien se le pone la nalga o bien el tercio anterior del muslo que tiene bastante músculo. Los cuidados del cordón. Ahí también, mire, menciona gota de alcohol etílico de 70%. Bueno, le ponemos también por si acaso, ¿no? Pero no es una indicación que nos vaya a causar la antisepsia necesaria. No es necesario el paso de ninguna sonda. No necesitamos. Si el niño está bien, está respirando bien, vemos nosotros de que tenga el conducto anal permeable a simple vista, vemos de que ventile bien, entonces no necesita poner ninguna sonda, ya no se realiza, no hay instrumentalización al neonato. En otros sitios antes sí se ponía el termómetro en la región anal. ¿Y por qué le está poniendo? Para mí la temperatura y para ver si tiene el ano permeable. Le está pasando una sonda orogástrica, ¿para qué? Porque posiblemente tenga pues un trastorno a nivel del aparato digestivo, un hernia de hiato. Imagínate, a todos los neonatos pasar una sonda, wow, qué horrible. Entonces ahora no, ahora tenemos que ver la parte clínica. Si ese bebé no está haciendo caquita y ya pasa más de 12 horas, entonces debo examinar recién qué es lo que está pasando. O bien hay una falta de una hipoalimentación o pues un trastorno funcional. Si yo veo que ese bebé está vomitando toda la leche que está tomando, entonces debo investigar. O sea, recién me merita pasar una sonda para ver si no hay una atresia de esófago, una hernia de hiato. Si no pasa, pues ya tengo que tomar una determinación. Está respirando así, entonces yo tapo y no está pasando aire, entonces recién pongo una sondita para ver una atresia coana. Fíjense ustedes que tiene que primar la parte clínica antes que pasar pues todo este tipo de mal. Por una enfermedad de causa por 10.000 a 9.999 tengo que pasar la sonda. Bien. ¿Cuál es nuestra clase? 10 y 20, ¿no? 10 y 20. Pasan al examen físico del recién nacido. En el examen físico del recién nacido tiene que ser un examen que sea rápido, completo y sistémico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que para empezar las pérdidas de calor en el neonato son bastante grandes. Debo tener en un ambiente necesario, que en este caso utilice la servocuna a una temperatura adecuada, ¿no? Hacer menor la manipulación correspondiente, porque mientras más manipulo, estimulo a la respiración, estimulo a la actividad, y la actividad hemos dicho de que pues, evidentemente va a causar gasto de energía, ¿no? A pesar que cuando ya yo lo estoy examinando, ¿no? Ya debo estar con una lactancia. Pero hay que hacer hincapié de que yo voy a hacer, según la norma guía, según la guía que tenemos, hay 3 momentos para hacer el examen físico. 3 momentos. 1, al momento del nacimiento. 2, a las 12 horas de nacido. Y 3, a las 24 horas hasta el momento del alta. ¿Ya? Pero aprovechamos nosotros también quizás de incorporar ahí, sin que esté en la guía, pues este examen que vamos a hacer y que se realiza cuando ya lo tenemos para hacer las profilaxis. Porque en el momento del nacimiento les hacemos una evaluación somera. Y cuando lo tenemos nosotros en la servocuna, ¿no? En el momento que le va a hacer la profilaxis, nos da la oportunidad de tenerlo desnudo y hacerle una evaluación correcta. Pero no confundir. La norma te dice que hay que hacer 3 momentos. Nacimiento, 2 horas, 24 horas. ¿Sí? Pero también en la parte práctica, en la parte que podemos aportar, es que este examen lo debemos también realizar en el momento del nacimiento. Lo hacemos someramente, y en el momento de tenerlo en la servocuna, lo hacemos en forma completa. ¿Qué voy a ver yo en este examen físico? 1, voy a descartar malformaciones congénitas, ver cuál es la adaptación cardiorrespiratoria que voy a realizar y la edad gestacional del neonato. ¿Sí? Siempre prevaleciendo estos aspectos importantes: el ABC, vías aéreas, respiración y circulación. ¿Ok? Igual que prevaleciendo igual que en el adulto. En la respiración, mire usted qué lindo, así era cuando era bebito. Like. Voy a poner en la clase teórica, voy a poner para que den like.
Uy, qué bárbaro. Ayer yo escuchaba un comentario de unos youtubers ecuatorianos que han empezado a hacer sus videos. Debemos empezar a hacer nuestros videos. Al comienzo nos digan más o menos, y después dejaron sus trabajos y se dedicaron a hacer sus videos. Y ganan un montón de plata. Fíjense ustedes, cómo es la oportunidad. La oportunidad yo pienso de que hay que aprovecharla en el momento en que se presenta. Bien, cuando hablamos de respiración, hablamos de todo lo que representa pues la fisiología de la respiración, que ustedes ya lo saben, ¿no? Desde el tipo de respiración a nivel fetal, en la cual tenemos una gran cantidad de presión, un aumento de la presión a nivel de todos los vasos pulmonares, de los alvéolos se encuentran llenos de líquido pulmonar, que permite que hay cierto movimiento de los pulmones, sí, porque habitualmente decimos, no, los pulmones no trabajan, se encuentran ahí, no tienen función, sí tienen una función. A partir de las 11 semanas hay un cierto movimiento y trabajo de los pulmones que nos permiten ejercitarlos para cuando vayan a nacer. Que no pasa nada, sí pasa un poco de sangre, pero lo suficiente para la nutrición del pulmón. Pero generalmente los vasos se encuentran colapsados, con alta resistencia, ¿no? Entonces que cuando vayan a nacer, dicen que durante el trabajo de parto, los 3/4 partes del líquido pulmonar se va a reabsorber, ¿no? Se va a reabsorber y durante el paso por el canal del parto un poquito contribuye y durante la primera respiración se termina de reabsorber el líquido pulmonar. No completamente, pero sí la mayoría, permitiendo de que ya a través de cierre de los diferentes conductos pues haya mayor flujo de sangre hacia la circulación pulmonar y el intercambio correspondiente del oxígeno y el CO2. Interesante, ¿no? Ahí nos está hablando, ¿no? De todo lo que representa, cómo están, la placenta le va a dar, no todo lo que representa el oxígeno y el CO2 a nivel del feto. Lo vuelve ocioso, vuelve un vago, ¿no? El líquido surfactante, qué importante es, ¿no? El líquido surfactante que se encuentra a partir de la 20ª semana, pero con mayor cantidad y producción y visible a las 34 semanas, permitiendo de que no haya un colapso a nivel de los alvéolos, ¿no? Y permitiendo la respiración. Por eso los prematuros sufren de una enfermedad llamada enfermedad membrana hialina, porque no tienen el líquido surfactante y este va a hacer que durante la expiración se cierre. Normalmente, ¿cómo hace un neonato cuando está respirando? En la expiración, hasta ahí nomás. Inspiración, expiración, inspiración. Esta pequeña fracción que nos queda de aire es el aire residual, que es el que permite que siempre quede oxígeno o aire en nuestro sistema. Pero en los prematuros no. En la expiración, entonces se produce este tipo de distrés y comienza a respirar mucho más rápido y pues eso causa una alteración bastante grande a los prematuros. ¿Ok? Los estímulos correspondientes para el inicio de la respiración, pues todos los estímulos, la luz, lo que estamos hablando, el movimiento, todo participa como un estímulo para la respiración. Por eso cuando tenemos un parto meconiado, puré de arveja, ¿sí? En que el niño es impregnado, ya no lo hacemos la aspiración intraútero, sino lo sacamos con menos manipulación, lo cortan y me lo llevo a la mesa de ventilación, en donde sí, ahí hago una aspiración profusa. Porque si yo lo estoy manipulando, la manipulación hace de que tenga la primera respiración y se trague todo el meconio. Circulación, sabemos nosotros que tenemos tres shoot o cortocircuitos, ¿no? Tenemos un shoot a nivel del seno venoso. O sea, a este punto, ¿no? En la unión que representa el hígado con la vena cava inferior, ¿no? Está en primer shoot, que es el seno venoso. Y vamos a ver que toda la sangre que proviene a través de la vena umbilical llega y se junta en este punto para ingresar pues, al cuerpo del neonato. Pero vamos a ver que el 50% se va hacia el hígado, porque el hígado tiene funciones metabólicas muy importantes. Pero como el hígado es tan noble, devuelve casi el 80% de sangre hacia la vena cava inferior, porque dice, tú lo necesitas. Entonces, a partir de la vena cava inferior, en la unión con las venas umbilicales, se forma como una cresta, que es la cresta dividens, en donde canaliza esa sangre rica en oxígeno para llevarla hacia la aurícula derecha. Entonces, prácticamente en la vena cava inferior,
que está por encima del hígado, hay una separación, un tanto de la vena rica en oxígeno y por acá de la vena no oxigenada que viene de la parte inferior del cuerpo. En la aurícula derecha, en la unión de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, está el segundo cortocircuito, que es el foramen oval. Entonces, como llega gran cantidad de sangre hacia la aurícula derecha, vamos a empujar el foramen oval y pasa hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí por la aorta, distribución a todo el resto del organismo. Pero el tercer cortocircuito se encuentra a nivel, primero explicamos de que la vena cava superior, en donde está el puntero, va a recoger la sangre de toda la parte superior del cuerpo, en donde se junta con el remanente de la sangre que viene de la vena cava inferior, de la parte inferior del cuerpo, y llega hacia la aurícula derecha. Y por presiones baja al ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar se distribuye, como es sangre poco en oxígeno, supuestamente a recargarse de oxígeno del pulmón. Pero se choca contra una pared porque el pulmón, vamos a ver que está totalmente vasos colapsados, con alta resistencia, y como este flujo de sangre busca dónde irse a la zona de baja presión, pues se encuentra con un pequeño comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, que es el conducto arterioso. Entonces la sangre se va por el conducto arterioso y regresa, entra a la aorta, para regresar en la parte del cuerpo, para regresar hacia la placenta para su recarga de oxígeno. Y si nosotros nos percatamos que toda la sangre que está antes del conducto arterioso es una sangre más rica en oxígeno, o sea, toda esta parte de la aorta preductal. Y esta sangre antes del conducto arterioso va a irrigar, ¿qué cosas? El miocardio, el cerebro y los miembros superiores. Entonces, es una sangre privilegiada. Porque posterior ya en la aorta es una sangre mezclada que se distribuye al resto del cuerpo, pero en pequeñas proporciones. Cuando se produce el nacimiento, cortamos el cordón umbilical y con el hecho de producir la primera inspiración, hace un cambio de flujos. En la resistencia pulmonar, como se cortó la placenta, que es una zona de baja presión, ya no funciona. Los pulmones, como estaba todo colapsado con la primera, cambia su resistencia y se vuelve de baja presión. O sea, se dilatan los bajos, baja su resistencia, aumenta la resistencia periférica y lleva la sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Los pulmones, como ya los alvéolos estaban sin líquido pulmonar, se produce la hematosis correspondiente y regresan por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Fíjense que cambia ya el volumen. Antes todo el volumen llegaba hacia el corazón derecho, ahora llega al corazón izquierdo, o sea, postcarga a nivel izquierdo aumenta de volumen y se instaura pues la circulación en serie. Fíjense ustedes qué tan importante es conocer la fisiología para entender los diferentes procesos. Bien, acá está un poquito más definido, que ustedes lo van a leer ahí. Bien, ustedes miran el corazón, vemos acá, déjeme pasar esto para acá abajo. Acá tenemos el corazón esquematizado, como en los punteros acá está totalmente con vasoconstricción. La arteria pulmonar es esta y la arteria aorta es esta. Entonces, como este cortocircuito, dice, la sangre va a venir por acá. No, dice, hay mucha resistencia, no puedo ir, no, me choco contra la pared. Se escapa por el conducto arterioso la sangre que proviene del corazón izquierdo. Estos son los alvéolos. Antes de que se produzca en estado fetal, se encuentran totalmente colapsados, llenos de líquido pulmonar, y cuando ya nace, con la primera respiración hay una vasodilatación de todos los vasos pulmonares, y al haber vasodilatación permite el intercambio o la hematosis correspondiente. Y sucede esto. Primera inspiración, aumentan los volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? La resistencia pulmonar baja, se dilatan, pero la resistencia periférica aumenta, empuja la sangre. Entonces, el conducto arterioso, al llegar oxígeno por medio de la aorta con mayor flujo, se cierra el conducto arterioso y la sangre que viene por la arteria pulmonar se va a los pulmones para recargarse y regresar a través de las 4 venas pulmonares.
El cierre del conducto arterioso se da por la presencia de mayor cantidad de saturación de oxígeno a nivel de este punto y un cierre anatómico se va a dar. El cierre fisiológico, por supuesto, va a durar un poco más de tiempo. La termorregulación es una función muy importante. Dicen que la termorregulación es una función fisiológica que está ligada a la sobrevida del paciente, ¿no? Y por supuesto que cualquier alteración o desequilibrio nos va a producir patología. Es un equilibrio entre lo que tú produces y lo que tú vas a perder. Claro que lo que produces en menor cantidad en el neonato, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la termogénesis no reguladora y la reguladora? ¿No? Que primero es la parte del metabolismo, los escalofríos como un mecanismo de defensa del neonato, y cuando las pérdidas son mayores empieza la acción de la grasa parda como mecanismo del metabolismo químico que se produce, porque la grasa parda es una grasa muy diferente a la grasa amarilla en el neonato y que se va a producir, ¿no? Justamente para producir la cantidad energética en el caso que necesite, pues son mecanismos cortos que tiene el neonato, ¿no? Pero adaptativos. ¿Por qué pierde calor? Perdón, la temperatura tenemos, cuando queremos valorar en el neonato, es la temperatura central y la temperatura periférica. La temperatura central se mide a través de la axila y a nivel del recto, ¿no? Y sus valores 36.5 a 37.5, y la temperatura periférica es aquel que se va a medir en la piel, ¿no? Que se mide, si ustedes se acuerdan, entre el punto del apéndice sifoides y el mamelón umbilical, punto medio, ahí se pone el sensor para medir la temperatura periférica. El valor normal de 36 a 36.5. Pero ¿por qué se producen las pérdidas de calor en el recién nacido? Pues tiene algunas características muy importantes, ¿no? Alta relación de superficie-volumen. Hemos dicho que los neonatos son cabezones. Representa 1/3 de toda la superficie del neonato. Entonces hay más pérdida de calor. Y si le asociamos que tiene pelito, más superficie de pérdida de calor. Tienen menor aislamiento cutáneo, peor todavía los prematuros. Los prematuros tienen una piel suave con vasos superficiales y hay una pérdida mucho, y tienen menor capacidad de vasoconstricción, como dicen en el control vasomotor, porque la primera reacción de los neonatos es producir la vasoconstricción para ahorrar calor. Y lo otro es la postura. Un neonato que está en periodo fetal ahorra energía. Los prematuros flácidos pierden mayor cantidad de energía. Por eso hay que tener mucho cuidado con la pérdida de calor. ¿Qué habíamos dicho nosotros, señorita Cargua? Si yo pongo a un neonato a 36 grados centígrados, es como si yo estuviera ¿a cuántos grados? A 0 grados desnudo. A 0 grados y desnudo. Fíjense ustedes. Profesora, 23. A 23, perdón, 23, Sí. la otra pensé que me está diciendo. Perdón, a 23 grados, ¿no? A 23 grados. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene la termorregulación dentro de nuestros principios de anticipación. Porque perdemos por diferentes mecanismos: conducción, convección, radiación, evaporación. Si yo pongo al neonato en contacto directo con una superficie fría como es en la conducción, lo pongo en la balanza fría, el calor se va a hacer en la parte fría, estoy haciendo pérdida de calor. Pero si no lo pongo en contacto, pero tengo superficies frías, como por ejemplo en la corriente del aire, está perdiendo calor, ¿no? Si yo lo pongo en la cervocuna y levanto las paredes y son frías, también pierde calor. Si no lo seco bien, pierde calor. Fíjense ustedes cómo rápidamente el neonato va a perder calor por diversos mecanismos. Y debo tener cuidado. Si el bebé, si el nacimiento recién nacido llora tan vigoroso como este niño, pues en realidad no necesita nada. Simplemente observarlo, ver lo que esté bien, secarlo, cuidar la hipotermia y no separarlo de la madre. Porque recordamos los fenómenos de Desmond. Primer periodo de reactividad, bastante taquicárdico, taquipneico, acrocianótico, produce saliva, no hay ruidos hidroaéreos, en el momento preciso para poder hacer el APGAR. Acordarme del APGAR, porque les he dicho que el APGAR no sirve para la toma de decisiones. Es una forma de nacimiento, para ver la forma de nacimiento. Pero si yo te digo, el APGAR es para una toma, no me sirve para toma de decisiones. Es para ver cómo ha nacido ese bebé.
El segundo periodo de Desmond, la fase de latencia, de 30 minutos a 2 horas, en el cual ya comienza a regular tanto los signos vitales, ya el bebé llegó a la teta, comenzó a lactar, ¿no? Ya tenemos ruidos siluerios porque ya tomó su calostrito y puede presentar meconio, sí puede presentar meconio. Y en el segundo periodo de reactividad o tercera fase es un periodo en salvas. ¿Qué significa? De que el bebé está durmiendo, tú lo tocas y se tranquiliza. Periodos en salvas, en donde sube y baja sus signos vitales, ¿no? Es característica de eso. Ya hay ruidos siluerios, ya tenemos secreción en saliva en la boquita, ya hay meconio, ya está más estable y ya el bebé se comienza a dormir, ¿no? Ese es el cuadrito para que ustedes vean cómo va la variación de las principales características en los fenómenos de Desmond. Y eso nosotros nos da la pauta fundamental para conocer la parte fisiológica y no pensar que está haciendo una pauta no patológica. Miren ese niño cómo está. Enojado te está mirando porque le sacas foto cuando está almorzando, ¿no? Es una fase de primer periodo de reactividad, está activo, está mirando con los ojos abiertos, ¿no? Porque en realidad lo que no debemos hacer es cortar inmediatamente el cordón, no debemos aspirar secreciones, ni tampoco colocar sondas ni realizar baños inmediatos, ¿no? Ni debemos apurarnos en pesarlos ni medirlos, ¿no? Porque en realidad no se van a achicar los chicos. Cuando hacemos el examen físico de recién nacido, hacemos en forma general y en forma regional, ¿no? En el examen general vemos nutrición, peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, vemos cómo está su piel, cuál es la parte neurológica y el tono muscular. Peso, talla, perímetro, nos da pautas necesarias para categorizar a los niños. Y como ven ustedes, ahí podemos ver las características. Un peso me refleja cómo está en su masa total, o sea, cuánto tejido tiene en forma de desarrollo global que tiene el niño. La tallita, cuánto ha crecido en función también al peso, en función a su nutrición que ha tenido, incluyendo varios factores como son los genéticos y las condiciones de la gestante. El perímetro cefálico para ver el desarrollo neurológico que ha tenido en forma grosera, indirectamente, crecimiento cerebral. Y el perímetro torácico para ver el tejido adiposo, ¿no? Cuando no tenemos peso, el perímetro torácico nos sirve a nosotros como pauta para su evaluación. Y lo clasificamos. Si está adecuado para la edad gestacional, de 2.500 a 4, si es más de 4 macrosómico, si es menos de 2.500 bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer y extremadamente bajo peso al nacer. Capurro nos da la edad gestacional, hemos visto que valora los perímetros somáticos, no neurológicos, somáticos. 5 aspectos somáticos para poder determinar qué grado es. Si es prematuro, si es a término, posmaduro, prematuro leve, prematuro moderado. Sabemos que la suma de los valores que nos va a indicar, lo sumamos a una variable que es 204 y lo dividimos entre 7 y me va a dar las semanas de edad gestacional. Pero también vamos a ver que cada uno de los aspectos, por ejemplo, si es pretérmino, término, postérmino, tiene sus variables. Por ejemplo, el pretérmino, yo le saco y veo la edad gestacional y el pesito, y puede ser que sea adecuado para la edad gestacional pretérmino, o puede ser grande o puede ser pequeño. Y el atérmino en las mismas condiciones y el postérmino en las mismas condiciones. Entonces, tenemos primero que tener la edad gestacional y después, de acuerdo al peso de gestacional, ver qué condición tiene para una toma terapéutica de decisiones. Cuando yo voy a ver la piel, pues yo voy a ver en forma grosera cómo se encuentra la piel. Sabemos las características de la piel del recién nacido. Una piel suave, brillante, ¿no? Dependiendo de la gestacional. Encontramos que puede ver miscasioso, sí, podemos, dependiendo de la gestacional, incluso lánugo. A medida que va llegando, que el lánugo es ese pelito que tiene en la espalda del bebé generalmente y en las escápulas, ¿no? Que a medida que va llegando a término va desapareciendo el lánugo. La crocianosis, pues la coloración azulada en las manos, la cutis marmoreata, el edema papilar producto del parto, que sí, pues son hallazgos comunes que tenemos. Variaciones algunos comunes que tenemos, la ictericia, que puede ser, si es pasada las 24 horas, hay que hacer la averiguación del caso. Las petecas que podemos encontrar, la milla, que es una especie de granito que tenemos sobre todo en la nariz, producto de los eosinófilos, que es algo natural. El eritema tóxico, que es una especie de granulaciones a nivel de la espalda de color roja que va a desaparecer en forma normal.
Y el riesgo potencial, si la ictericia es más en las primeras 24 horas, si hay una cianosis central más generalizada, palidez, pletora y algunas características que hay que tomar en cuenta. ¿Ven? Ahí estamos, miren, un niño totalmente cianótico, ¿no? Este es un niño pálido, ligeramente con tinte amarillo, ¿no? Miren, niño histérico, niño pálido, acá tenemos un niño que está medio pletórico, ¿no? La naricita, fíjense, miren esos granitos como están ahí, esa es una milla, y este es un eritema tóxico. ¿Ok? Miren cómo está tan lindo. Es que ven acá. Uy, nos hemos pasado. Uy, 10 y 20. Bien, vamos a avanzar porque nos queda corta la clase. Bien, un par de cositas más porque después ya los test lo vamos a tratar de, ustedes lo van a leer, porque esto que va hacia adelante ya es más lectura que tienen que saber ustedes. Los hallazgos comunes y las variaciones comunes son no patológicos, y el cuadrito rojo es lo que sí tenemos que tener en cuenta como patológicos, ¿no? En la postura normalmente un neonato tiene que estar en posición de flexión, posición fetal, siempre las manitos deben estar cerraditas, sí, en puñito deben estar, esa es la posición normal. Una posición patológica va a ser como el que se presentan en los casos de los prematuros. Miren ustedes la posición normal, miren cómo está este prematuro. ¿Cómo están flácidos, hipotónicos? Totalmente parecen sapitos. Posición anormal. En el examen regional vamos a hablar mucho sobre lo que representan las diferentes características. Tenemos, ¿no?, que tenemos la cabecita que pone la mayor proporción de tamaño, las fontanelas, la fontanela anterior en forma romboidea, la posterior triangular. Las fontanelas son membranas que se forman de la no unión de los huesos, que debemos siempre cuidar. ¿Ok? La mayor variación es entre el caput y el cefalohematoma. El caput es una colección, ¿no?, por debajo del cuero cabelludo, que no respeta las líneas de sutura, que es amplio, mientras que el cefalohematoma es subperióstico y que sí respeta las líneas de sutura y son más localizados. ¿Ok? Miren ustedes, por ejemplo, acá tenemos, este es un cefalohematoma. ¿Por qué? Porque está respetando, no pasa la línea de sutura. Acá también es un cefalohematoma, ¿no? Acá tenemos un caput, ¿no? ¿Y cuál es el más peligroso? El cefalohematoma, porque arrastra mayor cantidad de aire, de sangre. En la cara, pues vamos a ver diferentes características. Las hemorragias conjuntivales, que son propios de lo que es el trabajo de parto. El reflejo rojo es un reflejo que siempre nosotros vemos para valorar lo que es para valorar lo que es el fondo de ojo, ¿no? Cuando tenemos un cambio de coloración, uno parcial cristalino, pues pensamos que es catarata, y cuando vemos un color blanquecino, no rojo, como reflejo, pensamos que es un retinoblastoma, que viene a ser pues un problema bastante serio en cuanto al ojito, ¿no? Miren, una hemorragia conjuntival, producto del trabajo de parto, de chinito, miren ustedes acá. Luego vamos a ver lo que es la nariz. Lo característico de la nariz siempre hay que nosotros diferenciarlo, ¿no?, de que esté simétrico. Miren, acá está simétrico las fosas nasales, acá tenemos una milla, ¿no? Puede haber alguna alteración en cuanto al trabajo de parto con un dislocamiento de los huesos propios de la nariz, ventilación de las fosas nasales, las orejitas, la implantación, posición, miren, la presencia de apéndices. Es importante lo que significa el que valoren ustedes la implantación de la orejita. Debe estar al mismo nivel que el borde externo del ojo. Una implantación baja, pues, es signo de un síndrome o de una patología. Los apéndices, los orificios, una micrognatia, miren ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, no podemos valorar si hay conducto auditivo o no hay conducto auditivo. Entonces hay que hacerle un estudio para determinar, pues, no, si tiene audición o no tiene audición. Recordando que la audición puede ser por vía conductual o por vía aérea. La boquita, miren ustedes, ¿esto qué cosa es? Son las perlas de Stein. Miren, y los dientes caducos. Estos dientes caducos hay que retirarlos, porque como son dientes caducos, se mueven y pueden causar un atragantamiento.
Acá hablamos, miren, acá está el frenillo, un frenillo corto que causa alteraciones en la succión, ¿no? Y acá tenemos, miren, una parálisis de Bell. Miren cómo está la boquita esa. Es una parálisis facial, ¿no? Mira acá un labio leporino, un paladar hendido, ¿no? Paladar y labio leporino. En el hombre hay que cuidar algo que es característico, que es la fractura de clavícula. Nunca nos olvidemos, es bastante dramático para la mamá y para el papá. Entonces debemos indicar cuando hay fractura de clavícula, ¿no? Eso se corrige solo, sí se corrige solo en la mayor parte de los casos. También en la tortícolis, nacen así los chicos, y cuando palpas el estreptocleidomastoideo está así grueso, ¿no? Es producto de la posición en el útero. El tórax, pues bastante cuidamos lo que es la forma del tórax, ¿no? El pectum excavatum, el pectum carinatum, miren el pecho en quilla. La gran alteración del pecho en quilla o del tórax excavado va a ser de que no compriman los órganos internos cuando vaya creciendo. Hay que hacerle seguimiento. ¿Ok? En cuanto al estrés respiratorio, esta prueba de Silverman-Andersen que nos indica cómo podemos clasificar a la dificultad para la respiración. Y a través de este podemos determinar, miren ustedes las características del nasal, quejido respiratorio, retracción intercostal, retracción sifoidea, desbalance tóraco-abdominal, ¿no? En el abdomen, el neonato es respirador abdomino-nasal. Entonces hay que ver que esa respiración se dé en forma adecuada, ver bastante el cordón umbilical, cómo está, qué dificultades vaya a tener, ¿no? Ven, miren usted el cordón, acá tiene un cordón muy chiquitito, miren, que está chocando casi el clamp con el cordón. Debemos cuidar bastante. Miren este cordón que se está haciéndose una onfalitis. Los genitales masculinos, los testículos, vamos a ver, el escroto es pendulante, los testículos dentro del escroto, bastante pigmentados, hay una fimosis fisiológica, ¿sí? No se repliega o no es redundante el prepucio y se ve solamente la uretra. Puede ver, este es el priapismo, es la erección del neonato. ¿Han visto ustedes que están cambiando de ¡pum! Se le para el neonato? ¿No? Ese no es herencia de papá, sino es un reflejo normal que tiene el neonato, por si acaso, chicas y chicos. Los genitales femeninos, los labios mayores sobre los labios menores, puede haber algún tipo de secreción, una pseudomenstruación que se llama, una secreción blanquecina con sangre, que significa que las hormonas circulantes de la mamá pues están pendientes todavía ahí. En la parte de la columna podemos mostrar algunas alteraciones. Mira mielomeningocele, en la parte inferior, eso sí es obvio que vamos a determinar, pero también vamos a ver los diferentes hemangiomas y los diferentes anormalidades que podemos, mechones de cabello en la espalda, todo ese tipo de variaciones. En cuanto a las extremidades, por más que se quiera decir, hay que ver que tenga 5 dedos. 5 dedos hay que verificar. Y que no tenga una serie de alteraciones, ¿no? Como por ejemplo que los dedos estén juntos, que presente, por ejemplo es una manito de prematuro, bastante luz brillante, este es de postérmino, arrugaditos. Miren ustedes cómo es la separación de los dedos, ¿no? Hay dedos juntos en la parte inferior, la sindactilia, la polidactilia, ¿no? Deditos puestos uno sobre otro, y miren ustedes, este es un pie equino, o pie varo, lo que llaman, que es el piecito hacia adentro. Eso sí, eso tenemos que hacer la rehabilitación. Nunca olvidar el ortolan y Barlow para determinar lo que es la luxación congénita de cadera. En el ano, pues hay que revisar de que tenga pues permeabilidad anal, de que todo esté permeable. En la parte neurológica sabemos nosotros que tenemos reflejos primitivos o de supervivencia. Tenemos el de búsqueda, que busca, ¿no? El de succión, que eso no le enseña nada, deglución y deglución, ¿no? Que va a desarrollarse y que no desaparece. El de extrusión, el que saca la lengüita cuando toca cualquier objeto. El de moro, cuando tú lo levantas y lo sueltas, es indemnización del sistema nervioso. El de prensión, le pones la manito, te agarra, no es que te quiera, sino que es un reflejo primitivo. No se emocionen. La marcha automática, lo pones en la mesa y con sus piecitos comienza a caminar. Eso es lo que permite que ella repte sobre el abdomen. El de Babinski, tú le aprietas así y así. El de los piecitos. Todos estos reflejos son reflejos primitivos que te van a permitir pues medir la indemnidad del sistema nervioso central. No miren, es el de Moro, el de prensión, el de Babinski, el de la marcha automática, ¿no? El de succión, este es el de extrusión, ¿no? Este es el de búsqueda,
Esa es la lactancia, ¿no? Y las funciones sensoriales vamos a ver que están bastante primitivas, vamos a ver que la visión ve corto, a medida que va pasando el tiempo va ganando mucho más especialización de la visión, pero si escucha, sí tiene un olfato bastante desarrollado. Entonces, ¿por qué? Por lo que percibe a su madre, ¿no? Estos son los signos de alarma que siempre tenemos que tener en cuenta en todo el neonato para poder pesquisar. Los signos no son parte independiente de una patología, sino son parte conjunta de un síndrome. Entonces, no solamente buscar el signo, sino ver qué más está pasando a su alrededor para poder la solución correspondiente. Esos son los tamizajes correspondientes que se le realiza al neonato. Y nos cansamos. Bien, chicos. Van a disculpar, nos hemos pasado, estoy robando minutos al grupo A, pero es información muy importante para ustedes. Yo hubiera querido tener más tiempo para hacer una ronda de preguntas, para hacer explicaciones mucho más tácitas, pero qué pena, ¿no? De tener tiempo tan corto, pero es información vital para ustedes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, vámonos a la clase de práctica. Sí, en la práctica. Asistencia. Señorita Pérez, Yo le tomé captura ya para enviarle un Excel. sí, toma captura por favor y me avisas quién ha faltado. ¿Listo? Muchas gracias. Pero me lo mandas ahorita porque tengo que pasar la asistencia terminada la clase, yo creo que para la 1. ¿Ya? Por favor, te voy a poner tarea. Está bien. Gracias, muy amable. Nos vamos con el grupo 1 en la clase. ¿Listo? Ahí conversamos en la clase práctica. No, profe. Está bien,